estábamos? ¿Mandé? ¿Qué pasó, Poquito, Dafne? poquito nada más. Poquito, ¿verdad? Pero después de esta y la siguiente ya descansa. Todo el fin de semana. Es más, tuvieron descanso desde ayer, malvados. Y yo no. Descansaron, Ah, ¿verdad? pero dejan tarea. Oh, no te digo. Pero si dice la SEP que no iban a dejar tarea, solo los que se hubieran atrasado en las materias. ¿Te atrasaste? No, Lau, yo tengo la culpa. ¿Tú tienes la culpa? No, pues repruébenlo. Sí, te voy a decir por Repruébenlo. qué. Lo que pasa es que les dejo las actividades para la semana, haz de cuenta. Yo les dejo la actividad. Generalmente trato que sea lunes, miércoles y viernes. Pero si Ajá. se les atraviesa el viernes, pues ya ni modo. Y tú lo aprovechas. Y la Pues, semana pasada, déjame te digo que ya todos los chicos leyeron Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Los chicos de las 6:33 leyeron el libro de Claudia Celis, de Donde habitan los ángeles. Entonces ya te imaginarás porque les di una semana. ujú. Entonces al principio estaban sufriendo porque dijeron, ¿cómo puede ser posible que nos haya dejado un libro para una semana? Este señor está loco. Ya después empezaron a ver cómo es el libro, el asunto de la dosificación y dijeron, ah, no, pues no estaba tan mal, pero sí, de pronto ¿cómo te diré? Los profesores a veces, digo, no, yo tengo parte de culpa porque siempre les voy dejando así, ¿no? Mira, Ajá. en historia dejo un video para tercero B, pero ese video, déjame te digo, Yo lloré. dura Ajá. 17 minutos, pero para que ellos puedan entregar la actividad, a veces se llevan una hora y media, porque lo tienen que ir pausando, tienen que ir sacando todos sus notas. Entonces no está tan fácil. Y en el caso, por ejemplo, de los chicos de tercero A con lo que tengo formación cívica, ellos sí ven el Aprende en Casa, porque hay mucho material de formación cívica. Entonces son los tres programas. Entonces, no los tengo de verdad a veces, de verdad, No, muy pues ya me complicados. la sé también, pero sí, de repente, fíjate que no me acordaba, pero sí tuvieron consejo técnico, ¿verdad? Sí, sí Entonces, tuvimos pues, consejo técnico. está bien. Pues así es esto de o estudiamos, ¿verdad? Ni modo, ¿no? Así nos tocó. Pues bueno, estuvimos aplicando la estrategia. Se quedó por ahí que contestaran la 11, la 12 y la 13. ¿Quién sí? Levante su mano. ¿Quién dijo yo? Ay, malvados, ¿qué voy a hacer? Yo que me acuerde no dejó, maestra. ¿Mandé, Eduardo? Yo que recuerde no dejó, no sé, Ay, quizás se qué me olvidó. sinvergüenza eres, Eduardo. No, Ahí quizás se me sí olvidó, es por eso le digo que quizás se me sinvergüenzada. olvidó. No, que se me olvidó. ¿Cómo no se te olvida ir a ver a la novia, verdad? Eso no se te olvida. No tengo, Estar maestra. jugando con los Ahorita no, videojuegos no se te olvida. yo no juego videojuegos, maestra. ¿En qué juegas? Yo puro fútbol, maestra. Yo nada más me Ah, dedico a eso. en el patio, ¿no? Ajá. Sí, no, tengo un patiozote, maestra. Está bien. Pero también acuérdate de lo que dejo. Y es más, no te acuerdes, apúntalo. El chiste no es que te acuerdes, el chiste es que lo apuntes. Yo si no lo apunto no me acuerdo, he de ser sincera, ¿sí? Muchas cosas se me olvidan porque si no las apunto, se me olvidan. Pero de que dejé, sí dejé. Entonces, ahora Eduardo, estás destinado a clasificar la número 11. ¿Cómo ves? Espéreme. Ándale. Ok. ¿Quién dice yo y clasifica la 12? Vámonos rápido. ¿Qué tal si se lo dejamos a Arlet? Arlet, ¿andas por ahí? Arlet, mira, sé que estás ahí. Maestra, ¿era de verbal o la de español? ¿Mandé? ¿De clasificar las preguntas era de habilidad verbal o de español? Español.
Empezamos con la de español. Dice la habilidad verbal. Ay, ¿no les digo? Híjole, qué cuentos. Está bien. Pues entonces te toca, Dafne. Al fin que ya las tienes clasificadas. Nada más que yo no traigo mi guía de habilidad. Deja veo. Acá está. Ya la encontré. Vas. ¿Cuál clasificaste? Pues la 1 porque no hay más. Entrele, Dafne. No, la que ¿Me clasifiqué dijiste fue la la 11? 12 de 13 de habilidad verbal. ¿Sí es de habilidad? Sebastián Sí, también quiere por ahí, te levantó la mano, Laura. Ah, ok, es que no lo veo. No lo veo y cómo me doy cuenta. ¿Dónde andas? Yo A ver, clasifiqué Sebastián, español. adelante. ¿Qué hiciste tú, Sebastián? ¿Era de la 11 a la cuál? ¿O de la 12? No sé. La 11, 12 y 13 de G, Ah, es de que la también guía de falta la español. 15. Pero si tienes de habilidad verbal, ya la tengo aquí. No, hice la de español. Ande pues. La 11 yo le puse que era bueno, es que ahí mismo dice qué tipo de texto es el anterior. Pues ya es que, ya es sujeto. Ajá. Y entonces, Pues está eso yo fácil, ¿no? le puse. Sí. Si es un pronombre relativo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, Sebastián? ¿Un qué? Este es, el qué de antemano es un pronombre relativo, ¿sí? No sabe qué es eso. No. Ok, nosotros lo vimos en la presentación como si fuera un adverbio interrogativo. ¿Por qué? Pues porque lo estamos utilizando para las preguntas, ¿sí? De antemano se clasifica como un pronombre relativo, ¿sí? Este, pero tú no te preocupes, argumentame por qué le pusiste qué y qué es lo que está haciendo. ¿Cómo está el uso del qué en esta pregunta? Pues la pregunta dice, ¿qué tipo de texto es el anterior? Pues ahí mismo ya dice qué Ajá, y es de sujeto. es de sujeto. ¿El sujeto cuál es? El texto. El texto. De hecho, lo que nos están poniendo es una clasificación, ¿sí o no? Esa clasificación nos da 4 opciones. Ujú. ¿Y cuál elegimos, De Sebastián? esa pregunta el científico. El científico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene características de texto científico. ¿Te acuerdas cuáles son los elementos para reconocerlo? Un texto científico, un tema científico. Ajá. Sí lo tenía anotado, déjelo busco. Hay que recordar, Sebastián. Luz, que ya se está durmiendo. Le toca la 12. Nada más para que no se duerma. ¿Quién me dice cuáles son los elementos del texto científico? Ya se les olvidaron. Es un texto expositivo y tiene hechos que ya están comprobados y son ciertos. ¿Ok? Pero en su estructura, ¿te Utiliza un acuerdas cómo es lenguaje su formal. estructura? ¿Eh? Utiliza un lenguaje formal. Ajá, ¿qué más? Ya vi, debe de ser objetivo. Es objetivo y ahí entra lo que vimos en tipos de discurso, ¿no? La descripción objetiva, es decir, no admite opiniones. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Es expositivo, lleva un resumen o abstract. Ajá. ¿Qué otra? Y también lleva una argumentación para comprobar los hechos que se están diciendo.
Ajá. Dar referencia de los resultados obtenidos. Ajá. ¿Qué más? Puede ser oral o escrito. Puede ser lo escrito. Normalmente es escrito, Sebastián. ¿Sí? Lleva una hipótesis, dice Eduardo, hipótesis y conclusiones. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Fíjense cómo se va relacionando todo. Los tipos de expresión, los tipos de discurso, los géneros, ¿sí? Y la clasificación de las preguntas para saber qué es lo que tengo que contestar. ¿Ok? Bien. Ya huyó Liz. Luz. Más bien, no Liz. Luz. ¿Dónde andas, Luz? Te me fuiste. Si te tocaba la 12. Se fue. Ok. ¿Quién me da la 12? Digan yo. Yo le puse sobre qué. Adelante. Sebastián. Otra vez, Sebastián, pues que nada más tengo un alumno. Gracias, Sebastián. Espérame tantito. Nada más tengo un alumno. No creo. Voy a ir pasando mi lista porque si no, nunca sé quién me contesta. Andrea, que nunca tiene micrófono. ¿Dónde andará Andrea? No está Andrea. Daniela, Sí, maestra. deme la 12. Pues en la 12 también ya está ahí la respuesta porque dice quién es. Ok. ¿Y entonces cómo lo clasifico? ¿Qué me están preguntando? ¿Quiénes propusieron la hipótesis físico-química del origen de la vida? Ajá. ¿Qué me están pidiendo? Los nombres de quienes propusieron esa teoría. ¿Y cuál sería la respuesta? Creo que es la C. ¿Y cuál es la C? Lamarck y Darwin. Ok. Nada más que no sé exactamente en qué guía te ubicaste. Porque creo que no es de mi área, Sí, perdón. ¿verdad? No importa, ¿eh? Está bien. El chiste es que puedas aplicar la estrategia a cualquier pregunta. Ajá. Sí. Ahora, ubícate en la de español y dame la respuesta de la 12. Eran, creo que literaria. Esa era la respuesta, pero ¿qué qué adverbio interrogativo se utilizaría? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque está preguntando un tipo de obra. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Edgar, ¿estás de acuerdo? Hoy no vino Edgar. No estoy. No, sí estoy. Ok. ¿Su respuesta, Edgar? Ok. ¿Su respuesta, Edgar? No tiene micro. Ajá. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por También, qué?
Escríbeme tu argumento, Edgar. ¿Quién me habló? Bueno, también podría ser cuál, porque podría ser cuál es el tipo de obra que corresponde al texto anterior. Podría ser de elección porque tú estás eligiendo cuál es la obra a la que pertenece. Estás eligiendo una opción. Ok. Sin embargo, ¿ya se fijaron cómo está escrita la pregunta? Está escrita con está utilizando el que, pero antes viene un a, que es lo que no entiendo si también está bien bien escrita más bien, porque nos decía que el a que no era una forma correcta de utilizarlo. Exacto. Entonces, realmente, si nosotros nos ponemos exigentes, la redacción de esta pregunta no es correcta, ¿sí? Porque está utilizando un adverbio interrogativo incorrecto. Por eso les dije, la estrategia funciona cuando nosotros de forma correcta escribimos la pregunta, ¿sí? Aquí no sería de qué o a qué, ¿sí? Sino, Daniela, ¿cuál habías dicho? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y por qué cuál? Daniela, explícanos. Bueno, ya había dicho que era cuál porque te estaban preguntando sobre el tipo de texto que era la obra. Ajá. ¿Y qué implica cuál? ¿Qué uso tiene cuál? Elección. Elección, ¿sí? Entonces, si de antemano la pregunta nos está llevando a una elección, aquí, por ejemplo, tendríamos que ser muy exigentes con quien escribió la guía y saber que se equivocó. ¿Por qué? Porque no se utiliza un qué, se utiliza un cuál. El cual implica o su uso es elección. ¿Sí queda? Sí. Así es que aguas con esa selección. ¿Sí? Bien. ¿Quién me da la 13? 13, 13, 13. Diego, Diego dijo yo. Perfecto, Diego. Te estamos esperando. Cada vez que yo pregunto a Diego, se marcha. Perfecto. Te estaba levantando la mano, pero creo que tiene problemas con su micro. Pero Entonces, pues no mira, sé. por ejemplo, Eduardo me manda por el chat y no hay problema. Hay que decirle a que conteste por el chat a Dieguito. Ahorita que Sí, regrese. ok. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Estoy viendo a la maestra ahorita veo si le puedo responder. Ok. Mientras se lo dejamos a Lisette. ¿Sí, Eduardo? Chip, Lisette, Pues no sé si puede ser con qué, ¿por qué? porque puede ser con qué concordancia se refiere a qué adjetivo y el artículo deben de estar de acuerdo con el género y el número. Ajá. Y eso lo puedes usar como un medio y herramienta y ya contestar por con qué, o sea, cuál es la concordancia que debe de haber entre las dos. Ok. Pero fíjate, Lisette, ¿cuál es el uso de con qué? Medio de herramienta. Medio o herramienta. ¿Las opciones que nos están dando son un medio o son una herramienta? No. No. Entonces no es con qué. Ok. Búsquele. A ver. Si nos acordamos cuál es la importancia y cuál es la ubicación de los elementos gramaticales, porque aquí nos están poniendo elementos gramaticales, es decir, a lo que nos referimos son a las funciones.
del verbo, del sustantivo, del pronombre, del objeto directo y del complemento circunstancial. ¿Sí? Son elementos gramaticales y tenemos que reconocer las funciones. No estamos hablando de herramientas. Ajá. Entonces, ¿qué podemos poner? Pues podría ser ¿por qué o cuál? ¿Por qué o cuál? Ve las funciones. Pues ¿Cuál yo es creo la que función de por qué? por qué es causa y razón. ¿Tenemos causas? Mm, ¿Nuestras respuestas son causas o razones? no. No. Piénsale, Lizeth. Dafne, Bueno, yo lo vi así, como tal te está pidiendo que completes la oración. O si lo ujú, pones a analizar, es completar la oración, porque al final dice, deben estar de acuerdo con el género y el número de, como que de puntos suspensivos. ajá, Entonces, ac- la acomodaría así como para que sea más, como que pregunta decía, ¿cuál de los siguientes incisos, completa la oración o algo así? Porque o como algo tal así. tienes que elegir ¿Y si cuál es la función de cuál? cuál es de elección. Es de elección, ¿sí? Tendríamos que elegir sobre esos elementos gramaticales y saber su función. Ajá. Si nosotros recordamos las primeras sesiones, sabemos cómo va el ordenamiento sintáctico, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo yo? Moisés, que tiene levantada la mano. Pues yo iba a decir igual que cuál. Ahora dígame los elementos gramaticales y el orden sintáctico. ¿Se acuerda? ¿Cómo? ¿Cómo es el ordenamiento de la oración simple? Objeto, predicado, verbo. Y ya me revolviste todo. ¿Por qué te acuerdas de lo incorrecto y no te acuerdas de lo correcto? Esa parte ya la habíamos pasado. ¿Cómo es posible? No podemos confundir sujeto, predicado, verbo, ¿sí? Es Y sujeto, complemento. Primero van qué sujeto y qué más. y predicado. Esos están en el mismo nivel, sujeto y predicado. Y después nos vamos a los elementos del sujeto. ¿Qué compone el sujeto? Eh, sustantivo, Sustantivo. Antes del sustantivo, artículo. el artículo. El Ahora sí, sustantivo y el adjetivo. exacto. Ahora, nos vamos al predicado. ¿Qué compone el predicado? El verbo y el complemento. Y el complemento, ¿sí? Acuérdense de no mezclar los niveles, sino reconocerlos, ¿sí? Porque lo que les están pidiendo ahí son reconocer las funciones gramaticales. Ajá. Si yo no sé el orden sintáctico, es decir, el orden lógico de las palabras, entonces yo podría decir, pues es el verbo, ¿no? ¿Por qué no puede ser el verbo, Moisés? El verbo en una oración simple. Ajá. ¿Por qué aquí en la pregunta 13 no puede ser el verbo? Pregunta 13. No puede ser el verbo, pues porque no hay, ¿verdad? ¿Porque no hay verbo? Seguro.
No, ya me confundió también, maestro. No te confundas, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Si tú me dices no hay verbo, perfecto, yo te lo acepto. Pero ¿por qué no hay verbo? Porque no es un predicado, es un sujeto. Es un sujeto, solamente hay un sujeto. Y nos están pidiendo que reconozcamos esa construcción del sujeto, ¿sí? ¿Cuáles son los que le dan características y concordancia con el género? Pues son los dos modificadores. ¿Y cuáles son los modificadores? El artículo y el adjetivo. ¿Sí, Moisés? No te me confundas. No, es que esa pregunta que hizo usted de que si yo estaba seguro, pues fue lo que como que me hizo Usted debe de dudar. estar seguro siempre y decir, sí, lo afirmo. Si yo ya lo pensé, entonces tengo que afirmar. Si me equivoco, no importa, pero lo afirmo, porque yo ya lo pensé. Si nada más estoy tratando de medio contestar, no se vale. ¿Sí? Usted tiene que estar seguro de lo que dice. Ajá. Piense, si nos referimos solamente al sujeto porque no hay predicado, ¿sí? No hay verbo. Ujú. Y lo que nos están pidiendo es que reconozcamos las funciones de los modificadores del sustantivo, ¿sí? Que son los que le dan concordancia, ¿sí? Y nos dicen si es femenino o masculino. Y nos dicen también si tiene características. ¿De quién? ¿De quién, Moisés? Del sujeto, ¿no? Porque si dice los, está hablando de un pronombre. No, no es un pronombre. Es. ¿Cómo se llama? Es un artículo. Es un artículo, ¿sí? Ajá. Es un artículo que nos habla en plural o en singular. En plural. Ok, nos habla de femenino o masculino. Creo que en masculino, porque dice los niños. Exacto. No lo crea, afírmelo, ¿sí? Las creencias las dejamos en la iglesia. ¿Queda? Esas allá. Sí, Aquí, maestro. afírmelo. Ajá. Bien, entonces, ¿con qué nos quedamos, Dafne, después de tanto? De que si fuera una pregunta así concreta, no sé, formal, algo así, sería, Ujú. ¿cuál de los siguientes incisos completa la oración? Y Exacto, ya, de ¿sí? respuesta es la B, que es el sustantivo. Y estamos eligiendo. ¿Sí queda? Muy bien. Vámonos a la 14. ¿Cuál sería el adverbio interrogativo? Ahí viene, es el cual. Ahí viene. ¿Dónde viene? Está preguntando por cuál es el modificador del objeto directo en el enunciado. ¿Y cuál era el uso? De elección. Elegir. ¿Qué tenemos que elegir? El modificador. El modificador. ¿Y cómo reconocemos un modificador? Porque cambia la acción que está realizando el sujeto. Y nos indica quién recibe esa acción, ¿sí? ¿Quién recibe esa acción de forma directa e inmediata? Ujú. Entonces, indiscutiblemente, ahí está cuál. Solamente necesitamos recordar cuál es el uso. Tengo que elegir, ¿sí? ¿Y cuál puede ser mi modificador de objeto directo? ¿Cuál puede ser? Un gran clavado. Un gran clavado, ¿sí? ¿Quién está recibiendo la acción? Luis. Luis. ¿Sí queda? ¿Dudas? No me está. Perfecto. Entonces, ¿quién me va a dar la 15?
Jesús, hace rato te fuiste. ¿Por qué? Ok. Sebastián, que está levantando la mano. ¿Qué nos dice? Yo puse que era que. ¿Por qué? Ah, no, en la 15, ¿cuál? Ya decía yo, dije, ahí está y no lo vio. Ok. Sí, es que me confundí con la otra. ¿Y qué es lo que te están pidiendo hacer? Pues elegir cuál función de las palabras señaladas. ¿Cuál es la función gramatical? ¿Sí? Y nosotros ya habíamos visto esta parte de los modificadores, ¿sí o no? De tiempo, modo y lugar. Ujú. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Y este de qué es? de tiempo. De Circunstancial tiempo. de tiempo. De tiempo. ¿Cómo reconozco que es de tiempo? Porque dice a menudo, o sea que es constante. A Hablando. menudo no puede ser un lugar, ¿verdad? No, Tampoco puede ser el núcleo del sujeto porque sería un sustantivo. A menudo puede ser un sustantivo. no, Puede ser un objeto directo. no, ¿Por qué? porque no está hablando de la acción. No es una acción. Ah, ok. ¿Y puede ser un núcleo del predicado? No, ¿Por qué? porque no está hablando de algún objeto o de alguna característica de eso. Pero si hablo de un objeto, estoy hablando de un sujeto. Si hablo de una característica, estoy hablando de un adjetivo. Y me están preguntando por un núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Lisette? El verbo, El verbo. A menudo es un verbo, no, Es un adjetivo de tiempo. es un adjetivo de tiempo, ¿sí? Entonces, puedo rápidamente descartar, ¿sí? No es un circunstancial de lugar, porque no es un lugar, no es un sustantivo, no es un modificador directo, porque no me está hablando de acción. Tampoco puede ser un verbo, porque no es una acción la que se está refiriendo. ¿Sí queda? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, maestra. Perfecto, entonces han ganado el boleto para contestar la 16. ¿Quién dice yo? Todos los que no veo, porque hay muchos que yo no veo, como es Hola, René, Sofía, Gael, que cuando entró era muy participativo y ahora ya no lo veo. ¿Dónde andará? Hablen, hablen, hablen. ¿Quién dice yo? Ok, siempre tengo a Sebastián, a Dafne. Se los agradezco mucho, pero quiero más. Quiero más, quiero más. Gracias, Dafne. Gracias, Sebastián. ¿Cuál pregunta? Asael, perfecto. Pregunta 16. Ahí no está dado el adverbio. ¿Qué adverbio utilizaríamos, Asael? Mm, no, profe, la 16 me dice que la guerra en Chechenia fue la antesala del infierno. Señala el tipo de predicado existe. Ok. ¿Qué tipo de adverbio interrogativo utilizaríamos, Asael? Mm,
¿Compuesto? ¿Cómo compuesto? ¿De qué hablas, Willis? Ah, tú ya te fuiste a los tipos de predicado. Pero fíjate bien, Asael, yo te estoy preguntando, ¿qué adverbio interrogativo utilizarías para hacer la pregunta? Ah, ¿Ya ubicaste a Asael? no. Ok, piénsalo. Luz, ¿por ahí andas? Pues sí andas, pero no contesta. Ok, Lisette, que está levantando la mano. ¿Podría ser qué tipo de predicado existe en la oración? ¿La guerra de Chechenia fue la antesala del infierno? ¿Por qué? Porque está preguntando qué, o sea, que de los tipos que existen, ¿cuál es el que al que se está refiriendo? Los Ajá. tipos, las diferentes opciones que puedes tener, de cuál de esas opciones es. Entonces, ¿utilizas un qué o utilizas un cuál? Ya no te entendí. Bueno, yo creo que sería cuál es el tipo. Ah, ¿verdad? Sí, porque Ya es de decía yo, elección. un que no puede ser porque no nos están hablando de un sujeto ni de una acción, ¿sí? Sin embargo, sí puedo utilizar un cuál. ¿Por qué un cuál? Porque es de elección y te están Es de dando elección. tipos. Y de ahí, entonces, tengo que identificar que hay diferentes tipos de predicado. Nosotros por ahí también ya vimos lo que era verbal, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál era el verbal? El verbal era el que tenía un verbo como núcleo. Exacto. Y no es copulativo, es decir, no une. Ajá. Ujú. El nominal, El nominal era el que usaba como un adjetivo calificativo para usarlo de predicado. identificar los atributos que tiene. Atributos. ¿Ok? Bien. Un yuxtapuesto, Mm, no, ese la verdad sí lo desconozco. No, ¿cómo? no, ese sí, no me acuerdo. Y sí lo vimos. Ok. Sí, ¿Quién me dice que es yuxtapuesto? Edgar. Dafne. Ok. Dígame. Dafne. Les confundo las manitas y ya no sé quién me contesta. Uy, se había ido y ya regresó. Ok. El yuxtapuesto es cuando no está presente físicamente, pero se puede definir al decir la oración. Creo que será. Ah, ok. Utilizamos la, los, las comas y colocamos un enunciado intermedio, ¿sí? Acuérdense que ahí en el yuxtapuesto es muy importante la puntuación, que pueden ser dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Presente físicamente en la oración. Ok, te la acepto, pero
¿Aquí está presente o no está presente? Dafne. O sea, sí, pero mi pregunta es que si, que, ¿cómo se llamaba cuando ay, no me acuerdo cómo se llamaba? Bueno, que no estaba presente en la oración físicamente, creo que era el artículo, que no está presente, pero se puede saber, si define de la cantidad Era el y tácito, el ¿no? género. Tácito, creo. Ajá. No, que lo puedes identificar por la conjugación del verbo, Dafne. Ándale, ese. Ah, pero ese es tácito, ¿sí? Entonces no puede ser yuxtapuesto, porque sí está presente, ¿sí? No puede ser tácito porque también está presente. No lo estamos adivinando por la conjugación del verbo, ¿ok? ¿Es nominal? Es nominal. ¿Y por qué no simple? Ya me revolví. No se revuelva. Yo siempre les voy a preguntar por todas, Dafne, para poder descartar, ¿sí? Entonces, si usted está segura que es nominal, perfecto. ¿Me puede contestar por qué no es simple? ¿Qué pasó? Ay, Moisés, adelante. Ay, a ver si estoy bien. ¿Sí? Yo digo que no es simple porque una oración simple solo tiene un sujeto y un predicado. O sea, Ok. aquí yo he de suponer que igual solo es un predicado, pero sí, ¿cómo se llama? No sé si Chechenia o el infierno cuenten como sujetos, Ok. porque en ese caso serían dos y no solo sería uno, así que yo diría que a lo mejor y no es una oración simple. Exacto. No es una oración simple, No está ¿sí? describiendo una acción, es más como una como una descripción Una descripción del lugar. del lugar. Ajá. Ok, voy de acuerdo. ¿Por qué no es compuesto? Creo que es porque no tiene sustantivos conjugados. No tiene sustantivos conjugados. Los sustantivos no se conjugan. Los únicos que se conjugan son los verbos. Ok. Porque no tiene más de dos verbos conjugados. Exactamente, eso sí puede ser. Una no tiene más de un verbo, ¿sí? No tiene más de un verbo, solamente tiene uno. Ajá. No es simple porque tiene un complemento, ¿ok? Es nominal porque nos está hablando de los atributos de un lugar que es Chechenia. ¿Sí queda? Dudas, dudas, dudas. ¿No hay Más dudas? o sea, el yuxtapuesto es el que se conforma, no sé, por una puntuación, coma o... Sí, porque ponen una oración incidental que puede estar entre comas, o puede estar después de dos puntos, o puede estar después de punto y coma, ¿sí? Se llama oración incidental, está dentro de una oración más grande, ¿sí? Si la quitamos, no afecta ni el contexto ni el significado. Si la colocamos,
nos aclara el contexto y el significado. ¿Sí, Lisette? Sí. Ok. ¿Y el Entonces, nominal? vamos hasta ahí. Sí, Asael. ¿Y el nominal por qué se distingue? El nominal porque te está hablando de una característica. Se está refiriendo a Chechenia, pero la característica que está mencionando es que es la antesala del infierno, ¿sí? Lo está haciendo como un comentario adicional, ¿sí? Donde te da una característica. ¿Sí, Asael? Sí. Acuérdese, Asael y Gael, Edgar y Arlet, Brian, que les dije, la información está en Classroom, están las presentaciones, revísenlas, ¿sí? Porque toda esta parte que yo ya les voy preguntando es porque ya la vimos, ¿sí? Pero no está de más recordarla porque aún cuando ya la vimos, tengo que estarles cuestionando para que ustedes reflexionen qué es lo que estamos viendo de gramática, ¿sí? Entonces, Asael, por ahí queda la tarea de revisar esas presentaciones. Sí, profe. Ándele, pues. Pues por hoy es todo. Nos vemos, muchachos. Hagan el ejercicio. No para mí, háganlo para ustedes. Vayan aplicando la estrategia. Esta parte hasta aquí la voy a dejar y ya la próxima semana voy a ver otras cosas. ¿Sí queda? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Los veo la próxima semana. Pórtense Gracias, bonito. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Bye. maestra. Gracias, maestro.